Saludos compañeros, profesor y todo aquel público en general que haya tenido el tiempo para ver este video. En esta ocasión estaré hablando sobre el contractualismo. Les estaré dando una pequeña explicación sobre en qué consiste esta corriente y sus tres principales autores. Para iniciar voy a dar una pequeña definición, concepto de lo que significa el contractualismo, y es aquella corriente política filosófica que va a usar el contrato social para explicar y justificar la existencia de la sociedad y el Estado. En este sentido, tenemos que el contractualismo no es otra cosa más que explicar la formación del Estado a partir del contrato social, y para ello tenemos tres principales autores contractualistas, que son Thomas Hobbes, John Locke y Juan Jacobo Rousseau. Cada uno aportará a este tema del contractualismo diferentes posturas con sus obras. Tenemos entonces el Leviatán, que es parte de Thomas Hobbes, Ensayo sobre el gobierno civil, autoría de Locke, y finalmente el Contrato social de Juan Jacobo Rousseau. Todos estos autores coinciden en señalar que el hombre en su estado natural goza de libertad y además que celebra un contrato con sus iguales en el estado y que el Estado es el producto de este contrato social. Esto porque hace las semejanzas de estos autores, pero en cuanto a las diferencias, notamos que la apreciación del estado natural del hombre es distinta en cada uno, y que la forma de gobierno que debe de conducir el contrato social es distinta entre ambos, y que por lo tanto hay una forma distinta en la que el gobierno debe de regular al hombre en su estado natural. En este sentido, para Thomas Hobbes, el estado de naturaleza en el que vive el hombre es un estado de absoluta libertad, pero no por ello eso significa que sea positivo, sino que hay una disputa de todos contra todos. Es decir, el hombre, el lobo del hombre es el mismo hombre. Y en ese sentido todos se destruyen a sí mismo. Por ello es que el derecho a la vida y a la propiedad deben de salvaguardarse con la formación de un contrato social. Asimismo, este autor nos va a determinar que el acuerdo de voluntades debe dirigirse por un ser superior, el cual va a controlar a este hombre que devora a otros hombres. Y no es otra cosa más que lo que Thomas Hobbes nos describe como el Leviatán, que vendría siendo una monarquía absoluta, donde, donde los súbditos se darán todas sus garantías a cambio de seguridad y tranquilidad sobre ellos mismos. Por lo que hace a John Locke el estado de naturaleza en el que se encuentra el individuo donde goza de libertad y tiene derecho tanto a la justicia, la vida y a la propiedad privada. Estos hombres en este estado de naturaleza no es precisamente malo, sino que ellos se unen entre sí para garantizar estas libertades. Asimismo, el contrato social que ellos celebran, el soberano no estará por encima de la ley, es decir, no estarán supeditados a un ente supremo, como es el caso de Thomas Hobbes, sino que están obligados a respetar, sino que este ser soberano está obligado a respetar y aplicar la ley, y por ello no existe ningún otro poder sobre él, y tampoco podrá sobreponerse sobre los demás poderes que también se forman con el contrato social. En ese sentido tenemos que la forma de gobierno que se forma es una monarquía parlamentaria, donde el Estado está limitado a un poder que en este caso sería el Parlamento. Finalmente, Juan Jacobo Rousseau nos dice que el estado de naturaleza del hombre también es positivo. Considera que el hombre es un buen salvaje y que vive en paz y armonía con la naturaleza y con sus semejantes, además de que en esa unión natural se colabora armoniosamente. En este sentido, la propiedad es comunal, todos producen para todos y nadie se apodera de nada. Asimismo, existe una disputa entre la desigualdad por el hecho de que existe la propiedad privada entre estos hombres libres, y por eso es que debe de haber una ley que salvaguarde este derecho. Así entonces se crean los gobiernos de carácter republicano, donde si bien la cosa pública es precisamente de todos, también está supeditada a que un ente supremo la salvaguarde. Este ente supremo no estará dispuesto sobre todos los gobernados, sino que estará sometido a su voluntad propia. Así nacen los gobiernos
democráticos. Esto es en sí en general lo que comprende el contrato social. Esos son sus tres principales autores. ¿En qué consiste el contrato social? Podemos destacar que entonces el contrato social es la potestad que tienen las personas para unirse en un mismo cuerpo para poderse garantizar diferentes derechos y libertades que, que fuera del contrato social tendrían, pero podrían verse mermadas por la misma actitud del hombre que tiende a ser a ir en contra de su mismo estado de naturaleza. Concordamos en que no es necesario, no necesariamente tendría que ser malo estar en un estado de naturaleza, sino que por el contrario, en ese estado de naturaleza podemos observar cuáles son las máximas libertades del hombre. Es por ello tener en cuenta que el estado de naturaleza en el que se encuentra el hombre no es precisamente malo, sino que por el contrario nos ayuda a determinar cuáles son los principales derechos y libertades que goza un hombre, pero también nos ayuda a determinar que el hecho de que no exista un contrato social implicaría prácticamente una anarquía en la que nadie estaría salvaguardado de nada y en el que nadie contaría con la seguridad necesaria para salvaguardarse a sí mismo y a sus bienes. Esto sería todo por el momento, les agradezco mucho su atención. Gracias.